invitado al queridísimo doctor Isaac de Paz, constitucionalista, jurista, experto, aquí sin censura y bueno, pues gran amigo de este espacio. Qué gusto me da saludarte, doctor. Qué bueno que te puedas unir a esta nuestra transmisión. Bienvenido. ¿Qué tal, estimado Toño? Muy buen día a toda la audiencia de Sin Censura. ¿Qué tal? Pues, doctor, en estos momentos supuestamente se preparan para una huelga en ese poder judicial que tú conoces perfectamente. En los medios de comunicación corporativos se han estado pintando un panorama apocalíptico de México. Nos hacen pensar de que, bueno, ya, ¿no? Sin esa institución, sin el Poder Judicial, México va a sufrir muchísimo, nos vamos a enfrentar a circunstancias terribles. Podemos empezar por esa parte, doctor. Verdaderamente, en México se enfrenta a un apocalipsis jurídico en estos momentos. Pues por supuesto que no, Toño, por supuesto que no. La verdad es que es una visión muy limitada, ni siquiera se cumple con las condiciones para suspender temporalmente las actividades laborales. En el derecho laboral, este derecho a huelga tiene que tener algunos requisitos, algunos objetivos, como la revisión del contrato, la celebración de un contrato colectivo, la celebración de un contrato ley, y no se dan estas condiciones o el equilibrio entre los factores de producción. Pero aquí estamos hablando de un trabajo público, de un servicio público que estarían obligados toda la gente que está en huelga a seguir realizando, porque no hay ni siquiera, en este momento, no hay una sola ley vigente que les restrinja sus derechos. No hay. Todo lo que hay es una propuesta presupuestaria que ni siquiera nada tiene que ver con los derechos laborales. Eso tenemos que subrayarlo muy claro, porque se está propagando la desinformación, se está propagando el miedo, el terror al interior del Poder Judicial, cuando ni siquiera se van a tocar y no se podrían tocar, aquí sí hay que aclararlo, los derechos laborales de los funcionarios de bajo, de medio nivel de ese poder. Entonces, se está hablando únicamente, y creo que no lo han entendido, y no lo han entendido, Toño, ¿sabes por qué? Porque no se informan, porque ni siquiera escuchan al presidente, ni siquiera escuchan las mañaneras. Ya les dijo que el tema no es con ellos, no es con los mandos inferiores o los mandos medios, no es con un secretario de acuerdos, no es contra el actuario, no es contra un oficial judicial, que son los tipos de funcionarias que hay, funcionarios en el Poder Judicial. Es contra los privilegios de los de hasta arriba, de la Corte, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues jueces, magistrados que reciben estipendios que no deben recibir, que es suficiente, y dígame al público si no es suficiente, con un sueldito de 160,000 pesos al mes para que pagues la renta de tu casa o para que te compres un coche o hasta, no sé, hay gente en el Poder Judicial que se compra casa cada 3 años. Así lo digo, y te lo dicen, ¿eh? No, yo me compro una casa cada 3 años. Pues claro, su sueldo les da para eso. Y es una grosería eso frente a trabajadores. Imagínate un trabajador que tiene una jornada de 8 horas en una fábrica, que gana a la semana 2,800 pesotes, ya con sus bonos de puntualidad y compensaciones y todo. 2,800 pesotes a la semana. O sea, al mes no llega a veces ni a los 12,000 pesos. ¿Cuándo se va a comprar una casa? O sea, es una grosería que exista eso en el servicio público, que se vayan a trabajar a una empresa de gerentes, de CEOs, de Amazon o no sé, de esas empresas que sí les van a dar para enriquecerse. No en el servicio público. Entonces, sí es, volviendo al punto del paro, de la marcha, pues qué bueno porque se exhiben de cuerpo entero. Cuando Calderón, en el 2008, el PRI y el PAN, quitaron el sistema de pensiones, el sistema universal de tener una pensión digna para los trabajadores al servicio de la federación. Es decir, los trabajadores del Servicio Público Federal ni siquiera en amparo, ni siquiera pudieron invalidar esa reforma.
Y era una reforma legal que podía invalidarse porque suprimió, borró, mandó al carajo al sistema de pensiones y nos impusieron un sistema de ahorro voluntario en el que juntas tu lanita y al final te dan lo que juntes. Ya no se hace cargo el Estado. El Estado abandonó su función social de los trabajadores y una mayoría en la Suprema Corte hay que reconocerle a la minoría, porque sí hubo unos votos de minoría en aquel 2008 que se opuso a esa reforma del sistema de pensiones. Entonces, ahora dicen que se están atacando sus derechos laborales, por supuesto que no. Entonces, y lo digo con números de expediente, con estudios que se han hecho sobre esos casos en los que el Poder Judicial no ha defendido a los trabajadores y mucho menos a los trabajadores de la policía. Escuché que uno de los protestantes en el periférico dijo: policía, el Poder Judicial te ha amparado. No, no, señores, el Poder Judicial en las acciones de inconstitucionalidad que se promovieron en contra de esa limitación para el cobro de salarios caídos, que estaba antes ampliada a los años que fueran, el Poder Judicial validó que solo se permitía como cobro de salarios caídos un año, que porque era desproporcional para el patrón. Y dijeron algo muy interesante, dijeron que la ministra Norma Piña y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dijeron, y la ministra Margarita Luna Ramos, ya en retiro, dijeron que el salario mínimo no forma parte del derecho humano al trabajo. Así dijeron, que el salario mínimo no forma parte del derecho humano al trabajo. Entonces, Toño, podrían platicarte más amparos, diría el doctor Jalife, no me hagas hablar. Pero efectivamente el Poder Judicial pues tiene bastantes decisiones contrarias a los derechos de los trabajadores y deberían hacer una reflexión. Está bien que se manifiesten, nunca se han manifestado contra el nepotismo, nunca les indignó eso, no les indigna el acoso que sufren muchas compañeras abogadas allá al interior del Poder Judicial, nunca protestaron contra un juez o magistrado. Es un poder que se ha sabido plegar a los intereses de la oligarquía en México. Y yo les haría un llamado muy civilizado a que reflexionen, a que escuchen realmente, a que conozcan cuál es el objetivo de esos fideicomisos, a que se informen y no se dejen llevar por el vendaval de desinformación que hay en los medios que le están haciendo el caldo gordo a la derecha mexicana y que tampoco se victimicen porque pues ganan bastante bien, les va bien como para que anden ahí diciendo que se les van a quitar sus prestaciones. Eso podría decir grosso modo, Toño. Y mira, es muy interesante, de hecho le voy a pedir al equipo que nos grabe, el mismo presidente lo da a conocer desde temprano en la mañanera, dice, nunca se había visto una rebelión en toda la historia de México, desde el Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Y hoy que pues están siendo enfrentados los machuchones, los meros meros, es que se detiene esta circunstancia verdaderamente pues llamativa. Ahora nos dices tú que por supuesto que no va a haber un apocalipsis jurídico ahora que se van a la huelga y etcétera, y que hay mucha desinformación. ¿Crees tú que es desinformación dentro de los integrantes del Poder Judicial o mala fe? Te lo pregunto, tú que los conoces, desde la óptica de que a lo mejor muchos simple y sencillamente tienen una idea opuesta al gobierno actual. A lo mejor muchos de ellos saben, pues no nos va a afectar, pero no queremos estar con el presidente López Obrador, o no nos cae bien su gobierno, no estamos de acuerdo con el presidente López Obrador. ¿Qué opinas de esto, doctor? Mira, Tuyo, híjole, me duele lo que voy a decir, pero es la mayoría, muchas personas que no tienen un conocimiento de los problemas sociales. El Poder Judicial, como ganan tan bien y les va bien en general, es el servicio público mejor pagado en México, se han constituido como un sector abstraído de la sociedad, como un sector indiferente a las luchas sociales, a los problemas sociales. Se han constituido como funcionarios muy buenos, quiero decir, muy técnicos, muy conocedores del amparo, de los procesos, de los procedimientos, de los aspectos técnicos, pero se les ha olvidado la justicia constitucional. O sea, pequeño gran problema, ¿no? Es como si tuvieras unos muy efectivos trabajadores, pero se les olvida el objeto de la obra y pueden hacer muy buenos microtrabajos,
pero se les olvida el objetivo final del servicio público de justicia, que es equilibrar los intereses de la desigualdad. Es decir, se han convertido en un grupo de funcionarios sumamente calificados y conocedores del amparo en general, pero se les ha olvidado la justicia. Entonces, por esa razón prevalece la desinformación y sí, en algunos casos mala fe, ¿no? En algunos casos efectivamente están en contra del presidente. Y tiene un antecedente todo esto por la célebre ley de remuneraciones del 2018 que emitió el Congreso. Se enojaron muchísimo porque pensaban también malamente, erróneamente, que les afectaba el tope de en aquel momento eran 130,000 pesos más o menos, que puso el presidente para que nadie ganara más que él. Entonces también se indignaron, se amparó hasta el portero del Poder Judicial, ¿no? Que ni siquiera ganaba 20,000 pesos al mes. Entonces, por eso digo que corre mucho y muy rápido la desinformación, porque es un sector hasta cierto punto clasista, porque como les va bien, se sienten como muy diferentes al resto de la sociedad. Y bueno, si no, pregúntale a algunos colegas, yo ahora ya no litigo, pero también los litigantes están muy en contra de esas visiones acotadas y conservadoras dentro del Poder Judicial. Hay un ala conservadora, y eso no lo digo yo, lo dicen algunos estudiosos, incluso algunos colegas en el Poder Judicial, que hay un ala todavía muy vieja, rancia, conservadora, que ve al derecho como algo sumamente vertical, como algo jerárquico, que no debe el derecho contaminarse de otras cuestiones sociales, ambientales o problemas reales de la sociedad. Piensan que la ley es la ley y ya se aplica. Dura let set lex, dicen algunos, cuando en realidad el derecho es un producto social, ¿no? Y tiene que ir cambiando conforme a la sociedad. Entonces, hay ahí todavía un bloque conservador al interior del Poder Judicial, y no de ahorita, Toño, no de ahorita, no de estas épocas de la 4T, sino de hace ya unos 20 años. Está emergiendo también, porque también debo reconocer que hay gente muy progresista, muy avanzada, muy que va para adelante, muchos buenos colegas, magistrados, hay unos que estudian mucho, jueces federales también, pero son la minoría y a veces en general, y esto sí es criticable, que en general no son partícipes de las decisiones o de los cuestionamientos políticos, salvo cuando les afecta sus intereses. Por eso es bien relevante cómo ahorita salen, por fin los conocemos, y por fin ellos conocen la calle. Ellos van a su juzgado, a su tribunal, y no les importa que haya una marcha allá afuera. A veces hasta se burlaban de los que iban a protestar afuera de los tribunales. Y mira, qué paradojas. Ahora ellos están en las calles protestando. Por eso al presidente le parecen tiempos muy interesantes, ¿no? Qué casualidad que se oponen a un régimen de transformación y qué casualidad que nunca se opusieron a los abusos que hizo el poder público, el Congreso de la Unión, que sí les quitó derechos, vuelvo a insistir, en el 2008 con esa reforma de Aliste. Esa reforma les quitó muchísimos derechos. ¿Y cómo es posible que ellos todavía quieran propagar la desigualdad, permitiendo que sus jefes superiores, que los mandos superiores, ministros, magistrados, jueces, tengan un régimen especial de salud, unos seguros de salud millonarios o multimillonarios, ¿no? Para atenderse en los mejores hospitales del Grupo Ángeles para arriba? No quieren ir a una clínica del ISSSTE, porque ¿cómo van a ir? ¿Cómo el señor ministro va a ir a hacer fila, a sacar su fichita, a levantarse temprano, a formarse? ¿Cómo? Pues no, es indignante, ¿no? Que estos damas y caballeros de la toga vayan ahí a hacer fila. No, hombre, pues si no somos iguales, diría José Alfredo Jiménez, ¿no? Que no somos iguales, dice la gente. Entonces, por esa razón, el equilibrio que trata de hacer el Congreso con esta decisión presupuestaria es, bueno, pues si tienen un gran sueldo, que se paguen ellos mismos sus seguros médicos, sus seguros de gastos. Nadie les impide que viajen al extranjero, que vayan a desayunar a Nueva York.
o que vayan, que se compren zapatos que valen, no sé, $1,000 o relojes de no sé cuánto. Nadie les impide eso, pero que lo hagan con su sueldo, que se compren el celular, el no sé qué modelo de no sé qué marca, el 20 o el 30, con su dinero, como todos los trabajadores lo hacemos, ¿no? O sea, como yo creo que aquí tu empresa y a mí, mi patrón, la universidad, no me da para comprarme un celular, ni dos, ni tres, ni a mi esposa, ni a mi hija, ni a nadie. Y eso que se necesite, porque usamos el celular aquí en Sin Censura, entonces pues a lo mejor se necesitaría, pero como también somos muy austeros, pues cada quien lleva sus fierros. Fíjate que sí hemos podido comprar uno que otro micrófono por ahí para apoyar a la producción y etcétera, ¿no? Más bien lo ha hecho la producción para apoyarnos a nosotros, pero tienes toda la razón. De ninguna forma nos están, a los trabajadores en lo general, ayudándonos con algo, doctor. Pero fíjate, ¿no? Hay circunstancias que resultan incluso indignantes. A lo mejor se puede entender que den vales de despensa, ¿no? Algún tipo de apoyo. A lo mejor se puede entender que haya, no sé, ¿no? Alguna prebenda por, no sé, ¿no? Para poder conseguir una casa, no sé, ¿no? Cosas así. Pero lo que no se entiende nunca es que tengan, vamos, dinero para, que se destine dinero para que coman en los más fastuosos restaurantes con estrellas Michelin, ¿no? Que les paguemos todo, ¿no? Hasta la ropa. O sea, mira, esa es otra cosa, ¿no? Ya estoy hasta cantinfleando como Margarita. En los medios de comunicación corporativos, al tratarse de personas públicas, de los conductores o de los actores, actrices y etcétera, pues ahí sí les compran su ropita, se justifica, ¿no? Porque tienen que salir a cuadro de cierta manera y etcétera, ¿no? ¿Cómo se justifica que le paguemos nosotros la ropa a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a algunos magistrados? ¿Cómo se justifica que aparte de todo, poderes como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tengan un taller mecánico, ¿no? Para sus empleados? Eso es algo que es infame e inaudito. Y regresando a esto que planteas del paradigma del abogado, ¿no? Que tiene que ser siempre muy bien vestidito y estar en los lujos absolutos. Bueno, yo creo que tendríamos como sociedad que cambiar ese paradigma generacionalmente, igual con el de los médicos, ¿no? Hoy en día, desafortunadamente, hay mucha gente que se metió a estudiar o medicina o derecho para hacerse ricos, ¿no? O sea, esa es la realidad y eso es terrible. En el caso de la medicina, pues tendríamos que hablar de una persona que esté comprometida con sus pacientes, con el servicio a la gente, que esté ahí para ayudar, ¿no? El médico es tan cercano al servicio a la gente que en la Roma antigua eran los que eran médicos eran esclavos, imagínate tú, ¿no? Qué cosa tan terrible, pero esa era la realidad. Los grandes médicos eran los esclavos, ¿no? Que tenían ahí, que tenían siempre a su disposición los que podían, ¿no? Por ejemplo. Y en el caso de los abogados, pues tendría que ser alguien comprometido, aunque sea con la justicia. No con el dinero, no con la cartera, no sé, pero ese es el problema. Se meten a esas escuelas a estudiar medicina o a estudiar derecho con una función hacia el dinero y no hacia el servicio a la gente. Mejor pues se hubieran metido, no sé, no los que quieren hacer esto a ser brokers, ¿no? En la bolsa, no sé, al negocio inmobiliario, ahí con Xochitl Gálvez, no sé, ¿no? Pero creo que sería la intención. ¿Y qué te parece ya para cerrar? Yo sé que estás muy ocupado, pero me gustaría muchísimo platicar este tema contigo. Le voy a pedir al equipo que nos grabe. Casi al terminar la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador dio a conocer una circunstancia verdaderamente fuerte, dura. Habla de cómo es que en este caso del ministro calderonista Luis María Aguilar, llega para él pues esta determinación, este proyecto para determinar si se va a discutir el asunto de Ricardo Salinas Pliego y lo que le debe al SAT, que es el presidente dice 25,000 millones, pero es entre 25,000 y 30,000 millones de pesos. Y dice el presidente que le llegó el proyecto desde diciembre pasado, ya casi es diciembre de este año, le llegó desde diciembre del año pasado, lo estuvo atrasando y hasta que empezaron con la presión en las mañaneras fue que se pusieron las pilas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
todos los ministros que llevan el caso votaron para que se regrese el caso a un tribunal, ¿no? Para que no fuera discutido, aunque sea en la Suprema Corte. Pero creo que las palabras son fuertes, ¿no? El presidente exhibe a un ministro que hace un par de días salió a decirnos a los mexicanos que esos fideicomisos son para que ellos puedan servir a México con independencia, y que es lo único que hacen ahí en la Suprema Corte de Justicia, servir a México. Y llega este caso, ¿no? El caso de Ricardo Salinas Pliego, un hombre con mucho poder, con mucho dinero, que constantemente ofende al pueblo de México y que pues al menos, a lo mejor podría enfrentar ahora sí a la justicia en un tribunal y no la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es tu análisis sobre todo este caso, doctor? Bueno, Toño, si eso fuera, quiere decir que no es procedente la solicitud de revisión constitucional que está presentando, que ya presentó Salinas Pliego y sus empresas, y que tiene que pagar inmediatamente. Porque, ¿cómo llega un caso a la Corte? Yo creo que nunca tengo que hacer una charla de eso en mi canal. Un asunto a la Corte puede llegar por varias vías, pero una de esas son los pleitos que entablan, pues, en este caso, una persona moral, una empresa contra el SAT. Y ese pleito ya se acabó en un tribunal administrativo, seguramente, o en el tribunal fiscal, pero ellos, todas las personas, tienen derecho a plantearle a la Suprema Corte que su caso tiene importancia constitucional y se interpretó algún derecho, algún artículo de la Constitución, y que por eso quieren que la Corte lo revise, porque la interpretación se hizo mal o porque no se hizo esa interpretación habiéndose planteado. Entonces, lo mandan a la Corte y la Corte es quien dice, ok, sí, es verdad que en este caso hubo un planteamiento de constitucionalidad, yo lo voy a analizar, pero si están rechazando incluso el planteamiento, aunque ya se tardaron mucho, no era para que se tardaran tanto, yo sé que no es fácil los asuntos constitucionales determinar a veces el fondo o a veces la procedencia, pero 11 meses ya se me hace un exceso. Entonces, si es así como lo señala el presidente, que ni siquiera se va a discutir y se va a devolver al tribunal colegiado, quiere decir que ni siquiera hubo motivos para que proceda la revisión en la Corte y que se regresa, que ya se da por cerrado y se regresa para que el tribunal colegiado pues lo ejecute la sanción o lo regrese al SAT para que ya le exijan el pago. Entonces, de alguna manera es un triunfo para el gobierno, pero, insisto, no se necesitan 11 meses para hacer eso. Yo creo que un plazo razonable, yo conociendo cómo funciona la Corte y cómo son la dificultad a veces en esos asuntos, yo creo que un plazo razonable, si entró en diciembre, era para que en marzo, o sea, 3 meses más o menos, ya hubieran tenido una resolución, porque ya hay muchos lineamientos sobre la trascendencia constitucional, o sea, tampoco es ciencia del espacio, rocket science, diría el gringo, y las cuestiones de procedencia constitucional ya están muy bien delimitadas, o sea que así sean 50,000 millones o 20 pesos, ya se sabe cuándo esos asuntos sí proceden o no ante la Corte. Entonces, sí es un exceso ese retraso de la justicia y no entra dentro de los plazos razonables para impartir justicia en una instancia como la Corte. Efectivamente, qué bueno que lo puedas explicar en estos términos para la gente que no sabe, los que no somos neófitos de ese tipo de asuntos y que pues tienen un conocimiento más amplio. Creo que con eso deberíamos empezar el próximo programa. Ese debería ser el encabezado. Salinas Pliego tiene que pagar. Tiene que pagar, y esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. Me llama la atención, doctor, que nunca menciona su nombre. Esto es diplomacia pura, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, esperemos que así sea. Y yo te quiero agradecer que te hayas conectado con nosotros, que nos des claridad sobre la huelga, sobre lo que está ocurriendo, sobre la gente dentro de ese poder judicial que conoces tú perfectamente. Y sobre todo de cómo es que sí hay buenos abogados, sí hay personas que están comprometidas con la justicia, con la gente, que están ahí para servir al pueblo como tú lo haces. Eso verdaderamente es para nosotros fantástico, es muy importante y por eso eres miembro de este gran equipo de Sin Censura. No sé si
si puedas compartirnos también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Siempre te expresan mucha admiración aquí en nuestros chats. Muchas gracias. Yo también admiro mucho al público de Sin Censura porque pues es un público muy analítico, muy inteligente, es un público que no se le puede engañar, muy cuestionador y eso pues gusta mucho siempre. Yo también veo Sin Censura, también veo los comentarios y solo quiero agregar que también hay muy buenos médicos, odontólogos e ingenieros. O sea, la gente buena, digamos, somos más, nada más que como decía Alberto Cortés y Facundo Cabral, no hacemos ruido a veces la bondad y la justicia no hace ruido y eso pues a veces es desventaja. Pareciera que domina el mal, pero no. Creo que siempre tenemos que tener un mensaje de optimismo de que como mexicanos podemos impulsar cambios desde nuestras trincheras y esta, Sin Censura, es una trinchera de comunicación muy importante. Pues síganme ahí en Twitter, en @IsaacDePaz y en mi canal de YouTube, Isaac de Paz González. Muchas gracias, Toñito, a Ceci, a todo el equipo, a don David, a Vicente y a todo pues el elenco de Sin Censura. Buen viernes para todas y todos. Muchas gracias. Muy buen viernes, querido doctor. Muy buen viernes y muchísimas gracias por estas flores que nos mandan. Ahí lo tiene usted, a nuestro queridísimo constitucionalista, jurista de Sin Censura, el doctor Isaac de Paz, aquí con nosotros. Y bueno, le